tardes, doctora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre las pruebas hematológicas. En este caso nos tocó sobre la serie roja. Bueno, ahora hablaremos sobre el hemograma. En este caso, primero hablaremos qué es lo que va a evaluar este hemograma. Principalmente va a evaluar lo que son los parámetros tanto cuantitativos como cualitativos de lo que son los glóbulos rojos, y además nos va a proporcionar información importante sobre los hematíes o los glóbulos rojos respecto al número, al tamaño y también al contenido de lo que es la hemoglobina, lo cual veremos a continuación. Primero vamos a tener los hematíes, o también conocidos como glóbulos rojos, los cuales van a tener un valor normal en los varones de 4.5 a 6.5 por 10 a la 12, mientras que en las mujeres de un 3.8 a un 5.8 por 10 a la 12. En cuanto a la hemoglobina, como sabemos, los glóbulos rojos van a contener dentro de ellos lo que es la hemoglobina, y esta en los varones su valor normal va a ser de 14 a 18 gramos por decilitro, mientras que en las mujeres va a ser de 12 a 16 gramos por decilitro. Para tener en cuenta, es importante saber que cuando los valores de nuestra hemoglobina van a estar aumentados junto a lo que es el número de hematíes, podemos llegar a pensar en lo que es una poliglobulia, ya que va a haber tanto un aumento en el número de lo que son los glóbulos rojos como también en la concentración de lo que es la hemoglobina dentro de nuestros glóbulos. Luego, tenemos que tener en cuenta que en caso de las anemias no siempre va a ser dependiente de lo que es el número de los hematíes, ya que si hay un número que no está variando en cuanto a los hematíes, pero si hay una disminución en la hemoglobina, es que podemos pensar también en que existe lo que es una neumonía. Una anemia, perdón. Antes de continuar, las anemias no solo es por pérdida, porque cuando hablaríamos de pérdida sería qué cosa, que baje el número de glóbulos rojos. Así es pérdida. Pero también puede ser por deficiencia. Entonces las anemias pueden ser, o sea, la cantidad de, una cosa es la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, y otra cosa es cómo, si sirven o no sirven. ¿Ya? Entonces nunca solo pensemos en la cantidad y pérdidas, esto es igual a anemia, no es así. ¿Ya? ¿Sigue? Bueno, ahora tenemos el hematocrito, que en este caso va a ser la proporción de los glóbulos rojos con relación a lo que es la parte de la fracción plasmática, o va a ser la cantidad de glóbulos rojos en el total de toda nuestra sangre. Es que acá lo que pasa es de que primero, ¿qué cosas hacen ustedes? Bueno, el hemograma pues es una de las cosas, o el hematocrito es una de las cosas que se pide a cada día, ¿no? En el eso es el. ¿Qué le pasa ahí? Yo tomo mi frasquito, ¿no? Saco sangre, ¿y qué le hago al frasquito? Lo centrifugo. Y de la centrífuga, ¿qué es lo que va a salir? Lo que está en ese tubo. Lo que va a salir abajo, elementos formes, no todos, son el único, ¿no? Y arriba es el líquido, ¿no? Que se denomina plasma. Muy bien, ahora sí. Bueno, y en cuanto a los valores normales, en los varones es de 47%, mientras que en las mujeres es de 42%. Y algo a tener en cuenta ¿Pero es de que... qué parte? ¿Doctora? ¿De qué parte estás hablando? Entonces estamos ¿De hablando de la parte de los elementos, lo que es el glóbulo rojo. O sea, el hematocrito no se refiere a lo que es el plasma, solo se refiere a lo que es el glóbulo rojo, y ahí va en porcentaje, porque se supone que todo ese tubo mide 100%, ¿no? Y entonces, si yo quiero solo ver hematocrito, tengo que ¿cuánto de porcentaje hay ahí? Por ejemplo, 47%, ¿no? Del 100% que trae ese tubo. ¿Ya sigue? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el valor va a depender principalmente de la cantidad de los glóbulos rojos, pero a su vez también puede depender tanto de la forma o como el tamaño, lo cual explicaremos más adelante. También tenemos que saber que el hematocrito va a servir para poder detectar también lo que son poliglobulias o anemias,
Sin embargo, lo principal es que va a ayudarnos a monitorizar a nuestro paciente, ya que puede haber variaciones en lo que es en la cantidad de glóbulos rojos y por tanto nos va a ayudar a ver si esta puede ser aguda o crónica o también a ver si ha habido una mejoría dentro de lo que es el paciente. Cuando este hematocrito va a estar aumentado, puede haber lo que es una tanto poliglobulia verdadera o también secundaria a un hemoconcentrado. En caso de lo que es la secundaria hemoconcentrado, esto se refiere a que normalmente tenemos acá nuestra fracción plasmática y acá nuestros glóbulos rojos o nuestro hematocrito. En este caso, cuando va a haber secundaria hemoconcentración, es que esta cantidad de fracción plasmática va a disminuir. Entonces, lo que es la parte de nuestros glóbulos rojos van a simular que va a haber un aumento. Entonces, va a haber como un supuesto incremento del número de glóbulos rojos, cuando no es así, solo ha habido una disminución de esta fracción plasmática y por tanto va a aumentar lo que es nuestro hematocrito. Por ejemplo, eso se da, por ejemplo, en hemorragias, ¿no? En la hemorragia, si ustedes sacan, digamos, el paciente ahorita tiene una hemorragia, ustedes le sacan ahorita, en este momento, sangre, te va a salir que está hemo concentrado. Porque en la hemorragia se está perdiendo no solo glóbulos rojos, sino volumen, ¿no? En cambio, pasan 6 horas y comienza una redistribución. Y en la redistribución te da realmente cuántos glóbulos rojos existen en relación al volumen que se está teniendo del paciente. Entonces va a variar, ¿no? Por eso es que no es confiable la primera toma, sino tienes que esperar 6 horas después para que realmente sea válido tu valor. ¿Sigue? Y luego cuando este está disminuido lo tenemos en anemias y en el caso de hemodilución, que es lo contrario a la hemoconcentración, ya que en este caso va a aumentar lo que es la fracción plasmática, entonces va a simular que hay una disminución de lo que son los glóbulos rojos, cuando en verdad están en su cantidad normal. Entonces esto va a hacer que disminuya lo que es el hematocrito. Bueno, ahora tenemos lo que es... ¿Ustedes saben dónde encontramos hemodilución? En la sobrehidratación. Fisiológicamente, ¿en quién encuentra hemodilución? En el embarazo. Sí. Bueno, ahora hablaremos del volumen corpuscular medio, el cual tenemos una fórmula, la cual es el valor del hematocrito por 10 sobre el número de lo que son los hematíes. Normalmente los valores son de 83 a 97 femtolitros y este nos va a ayudar tanto para ver lo que es el tamaño de lo que son nuestros hematíes, también como para llegar a clasificar los diferentes tipos de anemias. En este caso vamos a tener, cuando es mayor a 97, vamos a tener lo que son las macrocíticas, cuando está dentro del rango, las normocíticas, y cuando este es menor, vamos a tener las microcíticas. Como se puede ver en la imagen, estas microcíticas, normocíticas y macrocíticas. En macrocíticas tenemos, por ejemplo, en el caso de lo que es el déficit de B12 o el folato o el hipotiroidismo. En normocítica, las hemorragias y las anemias por enfermedad crónica, ya que en este no va a haber lo que es un cambio en el tamaño de lo que son los glóbulos rojos, mientras que en la microcítica tenemos, por ejemplo, la ferropenia o la talasemia, que la ferropenia, por ejemplo, va a disminuir lo que es la cantidad de hierro, entonces nuestra hemoglobina va a también llegar a no estar hecha de la manera adecuada, ya que lleva hierro, y por tanto nuestro glóbulo rojo va a disminuir su tamaño. Luego vamos a tener lo que es la hemoglobina corpuscular media, la cual vamos a hallarla por medio de la fórmula de hemoglobina sobre el número de lo que son los eritrocitos. Nuestro valor normal va a oscilar entre lo que es 27 a 31 y en este caso, piogramos, perdón. Y en este caso, este nos va a ayudar a poder ver la cantidad de hemoglobina dentro de lo que es de uno de nuestros eritrocitos, o sea, un eritrocito y cuánto tiene de hemoglobina dentro. Cuando este va a estar disminuido, va a ser menor a 27, es que este va a estar hipocrómico, ya que normalmente la hemoglobina es la que le da el color a nuestros eritrocitos y por tanto va a estar hipocrómico, no va a tener el color adecuado.
Y esto ocurre en caso de, por ejemplo, lo que son las ferropenias y hipercromía, que es muy raro y es cuando va a haber un aumento de cuando va a ser mayor a 31, por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria. Bueno, ahora tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que la llamamos poniendo lo que es la hemoglobina por 100 sobre lo que es el hematocrito, y este va a oscilar entre un número de 32 a 36 gramos sobre decilitro, y nos va a ayudar también a clasificar los diferentes tipos de anemia. Vamos a tener cuando esta es hipocrómica, hipercrómica, hipocrómica cuando también va a estar disminuido su valor, e hipercrómica cuando va a estar aumentado. Hipocrómica, por ejemplo, en las anemias ferropénicas o talasemias, y la hipercrómica en la esferocitosis hereditaria. Y luego tenemos la amplitud de distribución eritrocitaria, que nos va a indicar la variación de tamaños dentro de lo que son nuestros eritrocitos. Este tiene un valor normal de 11 a 15%, y tenemos el ejemplo de lo que es la anisocitosis, como podemos ver que nuestros glóbulos rojos van a tener diferentes tamaños, y esto va a hacer que aumente lo que es nuestra amplitud de distribución eritrocitaria. Bueno, continuando, vamos a hablar de los reticulocitos. Bueno, en resumidas cuentas, los reticulocitos nos van a ayudar a clasificar anemias. ¿Pero qué son los reticulocitos? Son eritrocitos inmaduros que no van a presentar un núcleo, los cuales pero sí van a llegar a presentar organelos citoplasmáticos, como ser mitocondrias, ribosomas y retículo endoplasmático para cumplir sus funciones vitales. Va a presentar un tamaño mayor a los hematíes maduros y se va a observar microscópicamente gracias ya que tienen basofilia o policromatofilia, y se observa gracias a la tinción vital. Bueno, estos van a salir de la médula ósea y van a ir hacia la sangre periférica, donde van a estar aproximadamente 24 horas, aunque la bibliografía puede discutir de 24 a 2 días para llegar a madurar. Sus valores normales en la sangre periférica oscilan de 35.000 a 75.000 por microlitro. Y como mencioné al inicio, estos van a permitir distinguir los diferentes tipos de anemia, que pueden ser regenerativas o regenerativas. ¿Cómo clasificamos esto? La regenerativa es cuando la médula ósea va a funcionar adecuadamente pese a una deficiencia o llegado a ser anemia, y la regenerativa es cuando la médula ósea no va a reaccionar. Como menciona aquí, las regenerativas va a ser un aumento de los números de los reticulocitos mayor a 75.000, y se va a denominar anemias hemolíticas. ¿Qué es la anemia hemolítica? Es cuando hay una disminución de glóbulos rojos por una mayor hemólisis, y como mencioné anteriormente, fisiológicamente se puede encontrar en embarazadas. Como mencioné, la médula ósea va a responder adecuadamente a esta pérdida, lo que va a hacer que haya un aumento en la producción de los reticulocitos inmaduros para que lleguen a convertirse en eritrocitos. En cambio, la regenerativa se va a encontrar con una disminución menor a 35.000 por microlitro de reticulocitos y va a producir una inadecuada función de la médula ósea. Se va a denominar anemias carenciales cuando la médula ósea no funcione, no responda a estas pérdidas, y se encuentra en la déficit de hierro, que sería la ferropénica, la vitamina B12 o megaloblástica, si no me equivoco, y ácido fólico. Y se encuentra en los síndromes mielodisplásicos. Es importante no pasar de alto esto, porque gracias a los reticulocitos podemos clasificar las anemias según la funcionalidad de la médula ósea. Ahora vamos a hablar. No, no es normal si se encuentra como que en sangre normal, pero los valores de sangre periférica sí tienen un valor establecido, ya que van a estar en unos 24 horas antes para llegar a madurar. No es normal, pero son sus valores establecidos según la bibliografía. No es normal. Siempre va a salir cuando hay Sí, claro. Cuando un reticulocito de claro, nuestro hay algo hemograma. que está haciendo que los glóbulos rojos estén perdiendo. Sí. Ajá, Esa sí. es la única forma que aparezcan reticulocitos. ¿No? Ya, sí. Ahora vamos a hablar acerca de los eritrocitos. Estas van a ser células que no poseen un núcleo y que tienen como función principal el transporte de oxígeno en la sangre. Vamos a ver de manera breve la génesis y los estadios de diferenciación, así como el ciclo de vida de ya. En cuanto a la génesis, vamos a ver que en los niños menores a 5 años se va a producir eritrocitos en casi todos los huesos, principalmente en los huesos largos, y después de los 20 años se va a producir
en los huesos membranosos como las vértebras, el esternón, las costillas o incluso los huesos. Pero no es tan cierto, ¿sí? Porque los niños menores de 5 años, los recién nacidos, ¿dónde se produce? Ya, claro, ¿dónde se produce? En el en la huesos largos. Antes del nacimiento, ¿dónde se produce? Antes del nacimiento. A ver, mejor así, antes de que nazca, ¿dónde se produce? Antes del nacimiento, uno de los órganos principales de la eritropoyesis es el hígado. Es el saco vitelino. Por eso es que nosotros tenemos que ver cuántas, porque el saco vitelino se mantendrá cuando nace el bebé. Ya no, pues no. O sea, ya no, pues se salió. Ya no vas a andar con su saco vitelino. Entonces, en el embarazo, tu productor es el saco vitelino. Puede ser el hígado, pero en menor proporción. En los niños, ¿solo es el hueso? ¿Será el hueso el único lugar en los niños? ¿Cómo es? Eso es para que busquen, ¿ya? Sigue. Ya, hay otra cosa que es interesante. Después de los 20 años habrá huesos planos, ¿no es cierto? Porque recuerden de dónde se saca. Recuerden que los huesos son llenos de sangre, ¿no es cierto? Todos sabemos, está la médula ósea. La médula ósea, ¿qué cosa es? Está lleno de células que son células madre, ¿no? Ahorita no me recuerdo el nombre exacto, pero son células madre. Y cuando cuando quiero hacer trasplante de médula, ¿de dónde voy a sacar? Justamente de ahí, ¿no? De que generalmente sacan el niño, ¿no es cierto? Para hacer trasplante de óseos. Porque se supone que son células madre que tienen la capacidad no solo de producir eritrocitos, sino de ¿qué más? ¿Qué más pueden producir? ¿Qué más van a producir? La serie blanca, ¿qué más? Y las plaquetas, y eso le va a hacer según el estímulo que se está dando. Si recuerda qué necesito. Por eso es que se saca, porque pónganle leucemia. En la leucemia no solo se mueren las células blancas, se mueren células rojas, se mueren plaquetas, todo. Entonces yo no voy a sacar para célula blanca, roja, blanca, sino saco para células madre con capacidad de producir estas 3 líneas celulares. ¿Ya? Por eso es importante, digamos, nuestros huesos blancos, ¿no? Es el que nos compensa en caso, no solo en anemia, sino cada cuánto tiempo, ¿cuánto vive un eritrocito? Ah, ya, bueno. Entonces, no ser nuestro eritrocito no es que vivan internamente, ¿no? Están en constante cambio. ¿Y quién es el que se estimula? Aparte, bueno, es toda una historia, ¿no? Que tu compañera ahí lo tiene listo para que nos explique sobre la vida de los productores. Sí. En cuanto a los estadios de diferenciación, vamos a ver que todo va a iniciar con la célula que se denomina unidad formadora de colonias de eritrocitos, los cuales van a formar a los proeritroblastos y estos se van a multiplicar y van a formar a los eritroblastos basófilos. Estos se denominan así porque se colorean con colorantes básicos. Luego de esto vienen los eritroblastos policromatófilos, en los cuales vamos a encontrar la hemoglobina. Y después de en los siguientes estadios, la hemoglobina va a alcanzar una concentración de hasta el 34%. Asimismo, en estos estadios que ya están después, el núcleo y así como ciertos organelos van a empezar a degradarse. Y en cuanto a los reticulocitos, como ya lo mencionó, bueno, según el libro de fisiología Guyton, menciona que
es este el que realiza la diapédesis, es decir, pasa de la médula hacia los vasos sanguíneos y después de 1 o 2 días pierde este material eosinófilo y finalmente se convierte en un eritrocito maduro. Entonces de la médula ósea no sale eritrocito maduro, ¿cierto? Pasando al ciclo de vida de los eritrocitos, vamos a ver que la formación de eritrocitos se va a denominar eritropoiesis. Y esta va a ser estimulada por una hormona que se denomina la eritropoietina. Esta hormona va a ser liberada por los riñones, principalmente por los riñones, y en una menor cantidad por el hígado. Y esta eritropoietina, al estimular la eritropoiesis en los huesos, como ya habíamos mencionado, y después los reticulocitos pasan al torrente sanguíneo, en el cual luego de 1 o 2 días se convierten en eritrocitos, y estos van a circular por el torrente sanguíneo o tienen, mejor dicho, un tiempo de vida de 120 días. Después de estos 120 días van a pasar por el vaso en el cual se va a dar la hemocateresis, que es la destrucción de estos glóbulos rojos, y a partir de ello, ya que el glóbulo rojo contiene hemoglobina, esto se va a degradar y va a haber ciertos elementos como por ejemplo el hierro, el cual se va a reciclar para una próxima eritropoiesis. Ahora pasamos a la morfología de los eritrocitos. En esta vamos a ver que estos van a ser discos bicóncavos debido a la ausencia del núcleo. Y en cuanto a sus medidas, va a tener un diámetro de 7.8 micrómetros y un espesor de 2.5 micrómetros en los bordes, y en el centro va a ser de 1 micrómetro o menos. Cuando haya cambios en la forma se va a denominar poikilocitosis, y si hay cambios en el tamaño, anisocitosis. Toda la morfología de los eritrocitos principalmente las vamos a ver a través del frotis sanguíneo periférico, en el cual ponemos una gota sobre un portaobjetos y lo extendemos como cubreobjetos. Con ello vamos a ver que un glóbulo, un eritrocito, se va a ver de esta manera cuando es normal. Ya. Pasando a la normalidad en el tamaño, este también se puede ver en el hemograma a través del volumen corpuscular medio. Y vamos a ver que puede existir microcitos, así como macrocitos, como ya había mencionado. Cuando haya microcitos, el diámetro va a ser menor a 7 micrómetros, y en el hemograma el volumen corpuscular medio va a estar alrededor de menos de 80 hectolitros. Generalmente este se va a asociar a una hipocromía. Ambos casos ocurren por alteraciones en la hemoglobina. En el microcito va a haber una disminución de hemoglobina, por lo cual la célula no crece tanto, por lo tanto es más pequeña, y como hay menor cantidad de hemoglobina va a tener una hipocromía. En cuanto al macrocito, este va a tener un diámetro mayor a 8.5 micrómetros con un volumen corpuscular medio mayor a 100 centilitros. Y en este caso, por ejemplo, en las anemias megaloblásticas, como cuando se da la deficiencia de vitamina B12 o B9, va a haber un desarrollo lento del núcleo, a diferencia del citoplasma, que se desarrolla más rápido, por lo cual va a haber una mayor concentración de la hemoglobina en el citoplasma, y al momento en el que se degrada el núcleo, la célula ha crecido bastante, por lo tanto tenemos un macrocito. En cuanto a las anormalidades en la forma, tenemos varios, y entre ellos tenemos, por ejemplo, al esferocito, y como su nombre indica, esta va a ser un eritrocito que tiene una forma esférica y que no tiene una palidez central como si se ve en la normal. En este caso, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune,
o bueno, de manera general, en el esferocito vamos a ver una alteración en la estructura del citoesqueleto o de la membrana del eritrocito. Por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune, en el cual se menciona que se unen anticuerpos a la membrana y estos anticuerpos van a ser fagocitados en el vaso, por lo cual se van a fagocitar fragmentos de la membrana, haciendo que éste pierda su estructura y se vuelva más esférica. Y lo mismo, algo similar ocurre con en la esferocitosis hereditaria, en el cual hay alteraciones en las proteínas de la membrana o del citoesqueleto que van a generar una fragmentación gradual y se van a convertir en esferocitos. Luego tenemos a los eliptocitos, que como su nombre también lo indica, son de forma elíptica o forma ovalada. Estos también van a tener una alteración en su citoesqueleto, por ejemplo en la ferropenia, debido al menor contenido intraeritrocitario, la membrana se deforma y se vuelve más ovalada. En cuanto al drepanocito, este va a tener una forma de media luna y estos van a ser mucho más rígidos que los eritrocitos normales. Podemos verlos, por ejemplo, en la anemia falciforme, en el cual va a haber una mutación que va a hacer... Estaban durmiendo, chicos. Ahora sí, siguen. En la anemia falciforme va a haber una mutación que va a producir hemoglobina S y esta, cuando haya un descenso del oxígeno, va a formar fibras duras que van a deformar al eritroblasto, haciendo que tome esta forma. ¿Y en quiénes puedes encontrar eso? Hay una población que tiene tendencia a tener esta falla genética. ¿Cuál es? La población negra. ¿Y en dónde pueden estar ahí presentes, ¿no? Pero ¿en qué parte, a qué altura se manifiesta? Porque no en todo momento se manifiesta. A ver, es que esto de la anemia falciforme es como en nuestro caso, es una adaptación. Porque en este grupo poblacional abunda lo que es la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Entonces, no sabemos que esta enfermedad ataca directamente a los hematíes. Una forma de defenderse para este tipo de enfermedades es precisamente que sus eritrocitos sean de esta forma, sean trepanocitos, lo cual produce la anemia de las falciformes, trepanocitosis. Pero porque estas pacientes, por ejemplo, en la costa no tienen drama. En la costa no tienen problemas de anemia. ¿O no? O en todo nivel tienen problemas de anemia. A las diferentes alturas que estamos, tienen problemas. No. Generalmente esto se activa en la altura por la menor concentración de oxígeno que tenemos. Entonces, por eso es que ustedes acá en la sierra no van a ver gente de color negro, ¿no? Pero sí van a ver dónde, en la costa. Aunque bueno, en el Perú hay de todo, ¿no? Pero acá, pues acá específicamente no hay, o ven acá personas de color negro. Sí. Ahora se están mirando ya también. Bueno, por lo menos ya se despertaron. Ya. O sea, es que hay gente que se pone pendiente. Como tienen forma de océano, al hacer los vasos se atascan, no dejan que se realice la homeostasia con lo que son los tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces otra forma, pero es una enfermedad genética, ¿no es cierto? Sí, a ver, ¿qué más tenemos? También tenemos a los esquistocitos, los cuales, como decéis, son hematíes fragmentados. Y esta fragmentación de los hematíes se va a dar principalmente en vasos sanguíneos que tengan algún tipo de daño. ¿Y cómo yo puedo encontrar todos estos eritrocitos? ¿Con qué examen? Con protisis. Entonces, la forma de saber formas de eritrocitos, cómo están constituidos, no me va a decir el número,
¿no? Porque esto no es para sacar número, es a través de un frotis de sangre, ¿no es cierto? Entre dos, ¿cómo se llaman estos? Portaobjetos, los test, ya saben, eso es lo que lo van a hacer, supongo, en práctica, ¿no? Entonces, todo esto se puede ver en el microscopio, ¿no? Entonces ahí nos puede dar diagnóstico de qué es lo que estamos encontrando. ¿Qué sigue? El acantocito. Ya, el acantocito ya también va a ser células o eritrocitos que tengan espículas, pero que en este caso, a diferencia de los equinocitos, van a ser espículas irregulares, y en los equinocitos van a ser espículas regulares o uniformes. En caso de los acantocitos se va a dar debido a una alteración en los lípidos de la membrana, en el cual va a haber lo cual va a provocar una mayor concentración de colesterol, que va a generar justamente estas espículas. En cuanto a los equinocitos, como ya mencioné, las espículas también no son uniformes, y en este caso un ejemplo es la insuficiencia renal, en el que se menciona que hay una concentración de sustancias nitrogenadas como la urea, que van a alterar las proteínas de la membrana, generando estas espículas, pero de manera uniforme. Luego tenemos a los llanocitos o codocitos, que, como se ve en la imagen, tienen una forma de blanco de tigre. En este caso se va a dar debido a que hay una superficie de la membrana plasmática que es mayor al contenido intraeritrocitario, por lo cual la membrana se pliega y genera esa imagen. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la talasemia, que como hay menor cantidad de hemoglobina, hay menor cantidad o contenido intraeritrocitario. Luego tenemos a los estomatocitos, que son glóbulos rojos que tienen una palidez en el centro, que tienen una forma de boca. Esto se puede dar por dos motivos. Uno, porque hay alteración en las proteínas de la membrana, como son en la estomatocitosis hereditaria o el alcoholismo, pero también se puede dar por un desequilibrio osmótico a nivel intra y extraeritrocitario, haciendo que se hinchen ligeramente y generen esta forma. Finalmente, las inclusiones eritrocitarias, vamos a ver, por ejemplo, el punteado basótico. En este vamos a ver agregados de ARN, es decir, que hay acumulaciones de ARN que se pueden notar como estos puntitos, y esto se puede dar, por ejemplo, debido a una intoxicación por plomo o algún fármaco en el cual se inhiben las enzimas que degradan por completo el ARN, y cuando sale el eritrocito ya a la sangre aún se puede ver el punteado basótico. Luego tenemos a los cuerpos de Howell-Jolly, en los cuales vamos a encontrar ya también restos nucleares, y estos pueden ser causados por una post-esplenectomía, en el cual, como sabemos, el vaso va a seleccionar qué eritrocitos están bien y a los que no están bien los va a destruir. Por lo tanto, como ya no hay vaso, entonces ya no se pueden destruir, y estos los vamos a ver en la sangre. También tenemos los parásitos intracelulares, como por ejemplo la malaria, que tiene diferentes agentes etiológicos, y uno de ellos es el Plasmodium falciparum. Y en este justamente vamos a ver dentro de los glóbulos rojos esa forma característica que son los anillos. Y por último, los cuerpos de Heyl, que son hemoglobinas precipitadas, en el cual la hemoglobina es desnaturalizada debido a un estrés oxidativo que puede ser causado, por ejemplo, por fármacos, y un ejemplo es la anemia hemolítica por fármacos. Bueno, ahora tenemos lo que es la poligloburia, o también llamada policitemia. ¿Esta qué va a hacer? Va a ser el aumento de la masa eritrocitaria total, o también del hematocrito, el número de hematías o la hemoglobina por encima de los valores normales. Poliglobulia, ¿has encontrado que es igual a policitemia? Sí, doctora, aunque eso me pareció al inicio, pero después me pareció que poligloburia, la policitemia es un tipo de poligloburia. O sea, ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo?
Poliglobulia se define exactamente para glóbulos rojos, ¿no es cierto? Eso no hay duda. Y policitemia Todos los elementos para las tres series. Por eso es que no es igual. Una cosa es poliglobulia y otra cosa es policitemia. No son sinónimos, por si acaso. ¿Ya? Sigue. Entonces, como ya Vamos a hablar exactamente ahorita de quién, de la poliglobulia, ¿ya? Sigue. Como ya lo mencionaba, van a ser valores mayores a los valores normales. En el caso de la masa eritrocitaria, los valores normales va a ser de 26 a 32 mililitros por kilogramo en varones y en mujeres de 21 a 28 mililitros por kilogramo en mujeres. Entonces tiene que ser un valor mayor a estos números. En el caso del hematocrito, los valores normales en varones van hasta 52, sin embargo recién se considera más de 54% en lo que es el hematocrito y en mujeres más del 50%, y así sucesivamente de acuerdo a los valores que yo he puesto. En varones, en el número de eritrocitos mayor de 6 millones eritrocitos por microlitro de sangre, y en mujeres más de 5.5 millones de células por microlitro de sangre. En el caso de la hemoglobina, en los varones tiene que ser más de 18,5 gramos por decilitro y en las mujeres más de 16,5 gramos por decilitro. Ahora, en este punto tenemos que tomar en cuenta lo que es la eritropoiesis, ya que es un importante punto para lo que es la fisiopatología de la poliglobulia. Como ya lo mencionó Lili, vamos a tener la célula madre pluripotencial que se va a distinguir en dos estirpes, tanto células madres linfoides que van a producir a los linfocitos y la célula madre mieloide que va a producir diferentes estirpes, pero nos vamos a concentrar en la UFC, que es la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Este es un cuadro ya un poco más simplificado de lo que mencionó Lili. Sin embargo, lo que vamos a tomar importancia es los factores que van a para inducir la eritropoiesis. Para que la unidad formadora de colonias de eritrocitos pasen a lo que son eritroblastos, es necesario que haya un ambiente medular de maduración nuclear que contiene tanto interleucinas como la eritropoietina u otros factores. En este punto vamos a tomar más importancia lo que es la eritropoietina o abreviada EPO. Este puede ser aumentado en caso de que haya un factor inducido de hipoxia, que va a ser importante para explicar un tipo de poliglobulia, y también podemos ver de que este va a afectar al EPO, va a hacer que aumente, y esta es producida, como ya lo dijo Lili, en su mayoría por los riñones. Sin embargo, hay otras zonas de producción de esta. Y esta después va a hacer que se active la vía JAK2-STAT5, que es un tipo de señalización celular que está afectado también en otro tipo de poliglobulia. O sea, la poliglobulia, ¿a qué responde? ¿Por qué existe poliglobulia? A un factor ambiental generalmente que tiene el paciente o un factor genético que pueda tener. Es no. La poliglobulia responde a quién? A la costa. Tú no vas a tener poliglobulia en la costa. En la costa tendrías poliglobulia. A menos de que sea policitemia vera, no. Por eso es diferente. Policitemia es una cosa, poliglobulia es otra cosa. Entonces, la poliglobulia es netamente de qué? De lugares de altura, porque responde a qué? A la hipoxia, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿quién responde a la hipoxia? La eritropoietina, que va a ir obviamente a los huesos a hacer toda la secuencia, no hay forma. Ya, sí. Bueno, entonces tenemos su clasificación, que va a ser por poliglobulia relativa, poliglobulia absoluta primaria y poliglobulia absoluta secundaria. En el caso de la poliglobulia relativa, no va a haber como tal un aumento de la masa eritrocitaria, sin embargo va a haber una disminución de lo que es el volumen plasmático, que ya lo mencionó Daniela, y en esta podemos encontrar diferentes causas como la deshidratación en caso de los pacientes que tengan vómitos, diarrea, también en pacientes grandes quemados o tengan sudoración profusa. Además podemos encontrar lo que es el síndrome de Gais-Bock, que es una deshidratación relativa por una enfermedad subyacente. No necesariamente puede ser una enfermedad, sino simplemente el hecho de ser varón puede predisponer a lo que es el síndrome de Gais-Bock, también en pacientes fumadores crónicos, en pacientes con hiperlipidemias, presión arterial o pacientes obesos. Y lo otro, que en medicina no todo es absoluto. Pero recuerden algo, dice, no aumenta, no hay aumento real de masa, ¿no? Eritrocitaria. Ay.
solo disminución de volumen, porque en una deshidratación no hay pérdida de glóbulos rojos, o hay pérdida. ¿Qué se pierde? Volumen. ¿No? Es por Entonces, eso que se nota. Y eso concentra y estaríamos ante una poliglobulia relativa, ¿no? O también Sí. llamada pseudopoliglobulia. Ujú. Ahora, como ya lo mencioné, no todo en medicina es absoluto. En el caso de las betas talasemias puede haber una poliglobulia, pero esta no se considera una poliglobulia absoluta secundaria, ya que en este caso sí hay producción de eritropoyetina. Sin embargo, como en la beta talasemia hay una alteración en la producción de la beta hemoglobina, los glóbulos rojos se ven chiquitos, es decir, microcitosis. Por lo tanto, hay un aumento de del número de Matías, pero no hay un aumento de la masa eritrocitaria, ya que son tan chiquitos que sigue pareciendo normal, relativamente normal. Ahora tenemos la siguiente, que va a ser la absoluta primaria, o también llamada policitemia vera. Esta verdadera. Esta es una neoplasia mieloproliferativa en el cual va a haber un componente genético, es decir, va a haber una mutación del gen JAK2, que es en la mayoría de los casos de la policitemia vera más del 95%. Y como ya lo mencioné, va a haber una alteración en la señalización después de la eritropoyetina. En estos pacientes no hay un aumento de la eritropoyetina como tal. Hay una hematopoiesis clonal, es decir, hay una hiperplasia eritroide, y en estos pacientes va a haber un aumento de la hemoglobina, un aumento de los leucocitos y también de las plaquetas. Sin embargo, la eritropoyetina va a estar en los valores normales. Y en estos pacientes también se les puede encontrar lo que es la esplenomegalia y síntomas de hiperviscosidad. Entonces, por favor, cuando ustedes clasifiquen la poliglobulia, es muy diferente aquí a la policitemia. Entonces, no son sinónimos. Pero la clasificación que estamos teniendo en absoluta, secundaria, etcétera, tienen que reclasificar porque no estamos hablando de la misma enfermedad, ¿ya? ¿Sigue? Y finalmente tenemos lo que es la absoluta secundaria. En estos pacientes va a haber un aumento de la eritropoyetina, que puede ser de dos tipos, una fisiológica o una no fisiológica. En el caso de la fisiológica va a ser un tipo de forma de compensación, y esto se puede dar en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes que viven en la altura, o en pacientes con cardiopatías congénitas que van a tener un shunt de derecha a izquierda, es decir, la sangre en lugar de... va a haber un orificio entre las cámaras interventriculares, no, va a haber un orificio en la pared interventricular, es por eso que la sangre va a ir del lugar de Se derecha a mezcla izquierda. la Se sangre. mezcla, exacto. Hay una en la canción, cuando hay shunt, derecha, izquierda, ¿no es cierto? El derecho que lleva sangre desoxigenada, el izquierdo que lleva sangre oxigenada. Entonces, como hay un shunt, ¿qué pasa? Se mezclan estos dos, ¿no? Entonces, cuando sale por la aorta ya no es puro sangre oxigenada, sino ya es mezclada. Entonces va a producir toda la hipoxia que va a producir. También en casos de hemoglobinopatías, que la hemoglobina va a tener un aumento de la afinidad por el oxígeno y también una deficiencia del 2,3 difosfoglicerato. En el caso de las poliglobulias con aumento de la eritropoyetina no fisiológica, vamos a tener de tipo de tumores que producen eritropoyetina o enfermedades renales. En los tumores que producen eritropoyetina vamos a tener la hipernefroma, el hemangioblastoma cerebeloso y también los miomas uterinos. Y en el caso de enfermedades renales vamos a tener lo que es la hidronefrosis, que va a haber una obstrucción en el riñón y por lo tanto se va a acumular lo que es la orina en el riñón. Por último, hablaremos respecto a la anemia, condensando todos los valores que ya vimos previamente, los valores normales, las funciones, las fórmulas, y para ello hablaremos respecto a la definición, las clasificaciones que existen y por último la morfología que se aprecia en frotis periférico. Empezando con la definición, la anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina respecto a sus valores normales. En este caso, les traigo los valores respecto al sexo. Por ejemplo, en hombres se considera una anemia menos de 13 gramos por decilitro, en mujeres menos de 12 gramos por decilitro y en embarazadas menos de 11 gramos por decilitro. Un poquito más fuerte, acá ya no. Para la clasificación veremos primero según la gravedad. Para ello veremos que la gravedad se establece según las cifras de la hemoglobina. Podremos tener una anemia leve, una moderada y una grave respecto a si es varón o si es mujer.
Por ejemplo, la diferencia se nota en una anemia leve, que es menor de 3 en varones y menor de 2 en mujeres, y tanto para anemia moderada como para anemia grave los valores son constantes. En moderada menos de 11 y en grave menos de 8. Ahora, ¿cómo se manifiesta clínicamente la anemia? Pues inicialmente comienza con una astenia, una fatiga, un cansancio en los pacientes, hay cefaleas, dolores de cabeza, también hay confusión o desconcentración por lo general. Que bajó la voz. Hay por lo general desconcentración o incremento de la frecuencia cardíaca, unas taquicardias, y esto va a ir evolucionando. Por ejemplo, vemos una fascia característica que es la fascia anémica, por la palidez en el rostro, la palidez en las mucosas, y podemos ver también en la esclera de los ojos que también se encuentran pálidos. También puede aparecer una disnea de esfuerzo o el síndrome de la pica, que es el consumo de alimentos no comestibles, tales como la tierra, como el hielo o como el papel. También puede aparecer una glositis Hunter, la glositis de Hunter, que es un tipo específico de anemia perniciosa. O también puede aparecer la coiloniquia, que son uñas de cucharita, que son características de otro tipo de anemias. ¿Por qué creen que da en la anemia debilidad? Porque dice que hay falta de energía. ¿Por qué la falta de energía? ¿Qué hace? Es necesario para proceder. Entonces, Claro, por eso lo digo. ¿Quién es el que más consume oxígeno en nuestro cuerpo? Los músculos. El cerebro. Por eso uno se siente cansado, sin ganas. Justamente porque no tenemos energía por falta de oxígeno. La segunda clasificación será según el volumen corpuscular medio de los eritrocitos, el cual nos va a indicar el tamaño de estos, si son normales, si son más pequeños o si son mucho más grandes. En el caso de ser mucho más pequeños, son microcíticos y el valor va a ser menos de 83 femtolitros. En este caso, las principales causas pueden ser unas ferropenias, pueden ser talasemias. Podemos ver acá en la imagen que los eritrocitos normalmente tendrían que tener estos tamaños, pero los microcitos van a ser mucho más pequeños. Y podemos apreciar, por ejemplo, en las manos, una persona normal tendría esta coloración mucho más rojiza y una persona con anemia con las manos mucho más pálidas. Ahora, en el caso de ser una anemia de tipo normocítica, se encuentra en valores de 83 a 97 femtolitros, que es una de las anemias más frecuentes. Si recordamos, la anemia ferropénica va a ser la causa más frecuente de todo tipo de las anemias de forma general. Pero si hablamos de las anemias normocíticas, específicamente por enfermedades crónicas, va a ser una de las anemias más frecuentes, pero en pacientes hospitalizados. Así también podemos ver otras causas como la hemorragia aguda, como nos decía la doctora, que pueden variar los valores, por eso se les toma a las 6 horas una nueva muestra para ver cómo está variando. También puede aparecer la insuficiencia renal, ya que hay una disminución de la eritropoyetina, por lo tanto no puede estimular a la médula ósea para que realice su producción normal. Y también puede aparecer una anemia plástica, que se explicará un poco más adelante. En tercero tenemos los macrocitos, que van a ser con un valor de mayor a 97 femtolitros, y las principales causas, una de estas es la deficiencia de la vitamina B12 y los folatos. Este va a ser característico de las anemias megaloblásticas. ¿Y cuáles son estas? Se caracterizan de presentar glóbulos rojos que son muy grandes, pero van a estar poco desarrollados. Así también presentan hepatopatías o las mielodisplasias. La tercera clasificación será según la concentración de la hemoglobina corpuscularmente. Esta que nos va a indicar la concentración de la hemoglobina en el glóbulo rojo. Quiere decir que si está normalmente pigmentada, si está poco pigmentada o si está muy pigmentada. En el caso de ser hipocrómica va a tener un valor menos de 32 gramos por decilitro, quiere decir que los glóbulos rojos van a estar mucho más pálidos, poco coloreados. Y las causas usualmente son las ferropenias, que hablé previamente, o las talasemias, que va a ser una malformación de los glóbulos rojos, como se aprecia en la imagen. El segundo tipo van a ser las normocrómicas. En este caso va a variar de un valor de 32 a 36 gramos por decilitro y la coloración va a ser normal. Entre las causas más frecuentes, esta, como mencioné, así como hay las normocíticas, que son las más frecuentes, así también las normocrómicas son las más frecuentes. En este caso son la mayoría de anemias y también podemos tener la insuficiencia renal crónica, como mencioné, por una disminución de la eritropoyetina. Y el tercer caso, que son las hipercrómicas, aunque es poco común, es muy rara, pero es por una concentración de mayor de 36 gramos por decilitro, y entre las causas se encuentra la esferocitosis hereditaria. ¿Pero qué es esta enfermedad? Pues los glóbulos rojos, como mencionó claramente, los glóbulos rojos tendrían que ser bicóncavos, pero en este caso van a formar los eritrocitos formas esferoidales. Por lo tanto, no van a poder tener un flujo adecuado en la sangre. A ver, ¿cuánto te falta? ¿Perdón? ¿Cuánto te falta? 2 minutos. Ya, y
Y después, ¿y qué cosas sí? ¿Qué más hay? Esto. ¿Es todo? Ya, 2 minutos, apúrate. Y por el otro grupo que les tocaba ya listando. Y ya, respecto a la clasificación funcional, veremos según la capacidad regenerativa de la médula ósea. Pueden ser regenerativas o regenerativas, como mencionó Francis también antes. Regenerativas quiere decir que va a ser por un incremento de los reticulocitos mayores al 2%, y la médula ósea en este caso va a intentar compensar incrementando los reticulocitos, por ejemplo en hemorragias agudas o en las anemias hemolíticas. Y del tipo A regenerativa va a haber una disminución de los reticulocitos por menores del 2%. En este caso la médula ósea no puede compensar, por lo tanto disminuye los reticulocitos. Algunos ejemplos como las aplasias medulares que disminuyen glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora, según el mecanismo fisiopatológico, pueden ser de 3 tipos: por una disminución de la producción, por una deficiencia nutricional tanto del hierro, de vitamina B12, B9, por aplasias medulares. Ahora, si son por pérdidas de sangre, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Agudas, que son recientes, y crónicas, que van a ser a largo plazo. En el caso de ser agudas, pueden ser por traumas, por accidentes o cirugías. En el caso de ser crónicas, son pérdidas digestivas o pérdidas ginecológicas, por ejemplo, en las mujeres cuando se encuentran en su ciclo menstrual. Y por último, la destrucción, que son anemias hemolíticas, que pueden ser las intrínsecas o intravasculares y las extrínsecas o extravasculares. En el caso de las intrínsecas, tenemos por un defecto de la membrana o por una deficiencia en las enzimas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y por último, la morfología de eritrocitos. Un pequeño recuento nada más, que vamos a ver el examen morfológico de los eritrocitos en un frotis de sangre periférica para hacer el diagnóstico diferencial de qué tipo de anemia estamos observando. Una hipocromía con los glóbulos rojos pálidos, una policromatofilia con los glóbulos rojos jóvenes, que son los reticulocitos, los esquistocitos con los glóbulos rojos fragmentados y los dacrocitos característicos con formas de lágrimas. Y por último, los dianocitos con glóbulos rojos que tienen un incremento del área central, que es mucho más clara a diferencia del resto.